Sí, en efecto, amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Baella Talks. Mi nombre es Alfonso Baella y estamos el día de hoy, esta noche, con el doctor Ernesto Bustamante, que ya nos ha acompañado en otras oportunidades, y queríamos conversar con él, dada la gravedad de la situación, pero básicamente en el mejor ánimo de poder charlar de la manera más distendida posible, más franca, sobre lo que realmente está ocurriendo en el país en términos de la pandemia. Estamos muy preocupados. Los anuncios presidenciales en las últimas horas son, por decirlo de alguna manera, incomprensibles, pero eso puede ser una óptica de nosotros, equivocada, por cierto, pues podemos estar seguramente no hablando desde el punto de vista técnico o sanitario o médico, cuya experiencia no tenemos. Y por eso, para evitar que sea nuestra opinión la que pueda inducir a pensar a las personas, y para más bien aclarar a las personas qué es lo que puede estar ocurriendo, recurrimos otra vez más al doctor Ernesto Bustamante, a quien hemos invitado acá en varias oportunidades. Doctor Bustamante, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Alfonso. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con usted. La primera pregunta, doctor, antes de entrar al detalle exactamente de si es o no el domingo conveniente, si las pruebas moleculares están mejores que las rápidas y qué significa todo eso en términos de inversión y si se puede o no hacer, dejemos eso para un poquito más adelante. Yo le preguntaría algo, digamos, más global. Nos da la impresión, doctor Bustamante, que en este manejo del proceso y de la pandemia se están olvidando cosas que son básicas. Ya no estamos hablando de traer EPPs o respiradores o pagarle a los médicos siquiera. Me refiero casi a un tema aritmético, sumar, doctor, porque antes de hablar de todos los problemas que tenemos antes que llegaran los españoles, antes de remontarnos hasta la época de los incas, de los problemas, yo le hago una pregunta muy sencilla, doctor, que es casi eh, eh, inicial, ¿no? ¿Cómo es que un médico maneja cualquier tipo de situación? Usted es una persona con mucha experiencia en el campo de la medicina, diciéndole al paciente cosas que no son ciertas. O sea, quiero preguntarle cuál es el valor de la verdad en la praxis de la medicina. Para comenzar, doctor. Es un tema principita, pero que me parece central, dadas las circunstancias, que no sabemos lo que pasa con las cifras en el país. Ya, yo quisiera hablar del valor de la verdad en la praxis de la ciencia, realmente, ¿no? En la práctica de la actividad científica. La verdad es un valor fundamental en la ciencia. Eh, el- el- lo peor que puede hacer un científico o alguien que practica una actividad científica, y esto no solamente es para médicos, es también para sociólogos, es también para ingenieros civiles especialmente, todos aquellos que han practicado o practican una actividad que tiene fundamento científico, tienen que primero que nada combatir la tendencia natural del ser humano a autoengañarse. Y eso es lo que uno aprende haciendo ciencia. Uno, eh, por ejemplo, mi doctorado en la Escuela de Medicina de Johns Hopkins me tomó 5 años. O sea, fueron 5 años de trabajo a tiempo completo y dedicación exclusiva en Estados Unidos para llegar al grado doctoral. Y así toma un doctorado en un país desarrollado. Eh, y por qué? Porque lo primero que uno aprende es a contener la tendencia a engañarse a uno mismo, a contener la tendencia a decir, no, 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 mi hipótesis es la verdadera. No, 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 yo tengo razón. No puede, este experimento está, no, 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 vamos a borrar este dato, vamos a quitar este otro dato para que quede como yo creo que debe quedar. Eso es lo que nunca debe hacer una persona que quiere practicar ciencia o que quiere hacer una actividad que se base en evidencia, como por ejemplo la medicina, como por ejemplo la ingeniería. Imagínense un ingeniero calculando mal un puente y dice, no, 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 yo quiero que ese puente, no, no, el cálculo es este. No, yo calculé materiales o estructuras para tal costo, no, no puede ser que me salga ahora diferente. No, uno tiene que basarse en la verdad y en lo que le dicen en la data. Entonces,
Lo que está pasando en este momento es algo así. Parece que quienes están tomando decisiones se están engañando a ellos mismos. Antes que engañar a la población, se están engañando a ellos mismos. Pero aquí existe también, doctor Bustamante, un deber con la verdad con respecto de, y sigo hablándole del tema científico, del tema médico como principio, es que me parece muy importante Se ha tomar cortado un un poco tiempo la para hablar de transmisión, esto. no lo llego a escuchar a usted. Aló, aló, ¿ahora sí me escucha? ¿Me escucha? Ahora sí, Ya. sí. Le decía que insisto en el tema de los principios éticos básicos de la medicina, porque así como usted señala que hay una rigurosidad para con uno mismo como profesional, yo entiendo que los médicos y muchos profesionales, por no decir todos, tienen con respecto de sus clientes, en el caso de un médico, de sus pacientes, un deber de decirles la verdad también. Es decir, no se me ocurre ir a visitarlo a usted para un tema de carácter profesional clínico y que usted me diga una mentira con respecto de mi salud. Porque le estoy pidiendo una consulta sobre un tema y le enseño unos análisis y usted me va a decir, no me va a decir la mentira, me diría la verdad. Y sería una falta gravísima que usted me mienta. O sea, por eso le preguntaba yo eh, la importancia de la verdad en medio de esta situación para pasar, sin duda, a los temas nacionales que nos preocupan, que tienen que ver con la manera en que las cifras, solamente vamos a comenzar a hablar de las cifras de los fallecidos, han sido manejadas, ¿no? Hoy ya tenemos dos cifras, pero es de lo más natural. O sea, sí, tenemos una cifra que por acá dice 25.000 y por allá dice 53.000 o 55.000. En fin, vamos avanzando nomás. ¿Cómo puede plantearse un escenario de combate a una epidemia como esta en función de mantener, para comenzar, una cifra como esa, que es absolutamente, digamos, contrapuesta, ¿no? O contradictoria, por decirlo menos? Claro. Respecto a las cifras de fallecidos, lo que sí es verdad es que hay una diferencia entre los muertos extras y los muertos confirmados en todos los países. Lo que pasa es que en el Perú es extraordinariamente alta y grande la diferencia. Y eso se debe a deficiencias en el manejo del conteo, de la anotación, pero también se ha debido a una, vamos a decir, vocación por no querer decir las cosas como son. Porque eso se demuestra no solo en los decesos, se demuestra en los contagios, se demuestra por ejemplo, la cantidad de pruebas que se hace, se demuestra en el mezclar una prueba con la otra, se demuestra en ocultar la tasa de positividad para que sirva como métrica internacional. O sea, hay una serie de acciones sanitarias que se demuestra en que la estadística recién se abrió mediante el sistema de Open Data hace 2 meses, ¿no? Y la epidemia empezó hace 5. Lo que impedía que muchos analistas externos, inclusive instituciones del extranjero, pudieran observarnos y estudiarnos. Todo esto yo pienso que es más grave que el hecho de esconder los decesos, o no de esconderlos, pero de no revelar la cifra real de decesos. Todos saben cuántos murieron, porque eso es lo que se llama la cantidad de decesos extraordinarios, ¿no? Unos son confirmados, otros sospechosos y otros muertos como consecuencia de COVID, ¿no? Que no necesariamente murieron de COVID, pero la culpa es de COVID y por ello murieron antes de su tiempo. Los muertos al final no se pueden esconder porque la gente va a empezar a faltar y van a decir, bueno, aquí hay tantas personas menos y eso no se puede esconder. En cambio, lo que sí se puede esconder y se está haciendo es la cantidad de contagios que empiezan a haber porque se usan pruebas que no detectan bien, la cantidad de positivos que salen respecto de una cantidad de tests realizados, porque se usa la prueba que es incorrecta, ¿no? Entonces, la verdad, se está faltando la verdad en muchos aspectos, no solamente en los decesos. Ahora, yo quisiera ahora pasar a comentar este cuadro que ha sido público, que justamente su universidad, la de John Hopkins, ha publicado a través de una serie de especialistas que han comentado que esta es la verdad, que este gobierno
vamos a decir así, que el Ministerio de Salud, que el presidente Martín Vizcarra, que la doctora Macetti, no reconocen. Según este cuadro de la universidad donde usted tiene un doctorado y donde nosotros hemos utilizado como fuente durante todo el programa a lo largo de la pandemia, como fuente para mostrar cuántos contagiados eran, esta universidad señala que las muertes por millón en Latinoamérica y el Caribe tienen al Perú como el país que tiene mayor cantidad de decesos. Esa es la verdad. ¿Qué significa este cuadro? En realidad, si lo puede explicar usted, doctor Bustamante. Bien, este cuadro grafica varias cosas realmente. Primero, es lamentable que Perú sea el primer puesto, el campeón en cuanto a muertes por millón. Pero ojo, notemos que esta es la cifra oficial. 651 muertos por millón. Si 651 lo multiplicamos por 33, que son la cantidad de millones que hay en el Perú, sale como 22.600 decesos. Y 22.600 es la cifra oficial, o lo era hasta ayer o anteayer. Entonces, el número realmente sería catastróficamente más alto si consideramos las cifras que dio el señor Matuk hace unos días, en el orden de los 40.000, o las cifras que dio la exministra Pesá también hace unos días en el orden de los 60.000. Entonces, ese primer puesto sería con muchos más goles a favor. No, le pregunto que ese primer puesto sería entonces en el mundo, ya no en Latinoamérica. Probablemente tengamos ese nivel de letalidad en este caso específico, sí. Es lamentable. Ahora, esta gráfica tiene tres colores, dos colores realmente, rojo, amarillo y celeste. El color rojo indica aquellos países que supuestamente tienen data confiable. Y miren que lo ponen al Perú. Y la data de la mortalidad no es confiable en el Perú. O sea, ahí se equivoca Johns Hopkins. Ha debido poner a Perú con color amarillo, porque su data realmente no es confiable. Pero bueno, Chile, Brasil y México son países que tienen un nivel de calidad hospitalaria mucho mayor que la peruana. No mucho mayor, pero bastante mayor que la que tenemos en Perú. Sin embargo, vemos que están segundo, tercero y cuarto. O sea, no están en la cola, están también arriba. Y Perú, en cambio, está más todavía y no tiene una calidad hospitalaria. ¿Qué nos dice eso? Eso nos dice que en realidad no solamente no estamos controlando los contagios, sino aquellos que se nos enferman, no los estamos tratando bien. Entonces, por ejemplo, en el caso de Chile o México, que tienen sistemas hospitalarios mejores que Perú, ¿por qué ellos, teniendo un sistema hospitalario mejor, no han podido cuidar sus enfermos al punto en que no se mueran? Y que esa cifra pues tenga niveles más bajos, ¿no? Comparables con los que hay quizá en países europeos pequeños, tipo Portugal, o República Checa. No vamos a compararlos con Alemania o con otros países más avanzados. Entonces, esto refleja que el nivel de calidad hospitalaria no ha sido bueno. Y ojo, en el Perú, la calidad de los médicos es muy buena. Los médicos, además es una enfermedad en el fondo sencilla de tratar. No requiere operaciones cuadriculadas que necesiten tecnología médica que no existe. No. Lo que se necesita es un cuidado elemental, como es dar oxígeno, aplicar dexametasona, cuidar que el paciente respire y si es necesario asistir la respiración de manera mecánica con el respirador y sin embargo se nos muere a la gente. Pero también se le mueren a Chile y a Brasil y México. Y eso es porque muchos médicos y muchas enfermeras no tienen los equipos de protección personal que deberían tener. Y los propios médicos están muriendo, las propias enfermeras están muriendo. Al inicio de la pandemia perdimos la tercera parte de nuestros profesionales de la salud porque correspondían a personal de riesgo. Y entonces no podían estar en el frente de batalla. Y los que quedaron se han ido muriendo o enfermando, que simplemente igual los sacan de combate, no son bajas.
Luego podrán regresar, pero mientras tanto siempre hay una cantidad de médicos que enferman. Y yo creo que Perú tiene el récord también en la cantidad de médicos fallecidos. Perú tiene más de 100 médicos fallecidos. Y ojo que no quiero contar la cantidad de enfermeras, ni de técnicos de enfermería, ni de personal auxiliar, que son tan importantes como los médicos. Por ejemplo, aquel que hace la higiene, la limpieza en una habitación, o inclusive en un ambiente UCI, es muy importante, porque eso depende de que no haya una infección que se superponga a la que ya tiene el paciente. Entonces, ese cuadro lo que nos indica es que no tenemos un cuidado hospitalario adecuado, y no por falta de calidad de nuestros profesionales, sino por falta de provisiones en cuanto a equipos de protección personal, falta de oxígeno, falta de respiradores, falta de camas. Por eso la gente se muere. O sea, el que se enferma tiene una alta probabilidad de morir en el Perú, y veo que también en esos otros países. Pero aparte está todo el fenómeno del ingreso a la cadena, y es la cantidad de gente que se contagia. Si nadie se contagia, nadie se enferma, y si nadie se enferma, nadie se muere de COVID-19, quiero decir. Entonces, es muy importante no solamente cuidar al enfermo, aquel que llegó al hospital para su cuidado especial, sino también cuidar que no ingresen a la cadena, que no se contagien y no se enfermen, y por tanto no se mueran. Hoy día el diario El Comercio pone un titular que creo que a todos nos llama la atención y nos preocupa sobremanera. Lo estoy colocando en la pantalla para que usted también lo pueda ver. Y dice lo siguiente: después de 160 días de la confirmación del primer caso, vamos 507.996 contagiados de coronavirus. El Perú es el sexto país con más contagios de COVID-19 en el mundo. En un mes y medio de cuarentena focalizada, positivos han subido 78% desde fines de junio. Desde fines de junio. Regiones de la zona sur y la selva norte figuran entre los lugares con las tasas de infección más altas. La última parte que dice ahí, el gobierno adquirirá 1 millón de exámenes moleculares, lo dejamos para comentarlo después. Primero quisiera preguntarle sobre el número de contagiados que tenemos en el Perú. Esta cifra, doctor, si yo dudo de la cifra de muertos, ¿por qué tendría que creer en la cifra de contagiados? Bien, la pregunta es un poco falaz, digamos, pero en el fondo la verdad es que sí, el número de contagios que aparece en ese titular del diario es incorrecta. Allí pone creo que 507.000. No tengo en la memoria el cálculo actual, pero está el cálculo que debería ser. El número que debería estar ahí está próximo a los 750.000 casos. Y eso no es un número que saco de la manga. Ese número proviene simplemente de sumar los contagios producto de análisis hechos en cada una de las 25 regiones. Solamente hay 2 regiones donde el MINSA tiene el mismo número que la región. Uno es Lima Metropolitana, o sea, el propio MINSA, y el otro es Lambayeque, que es una región que, no sé, por alguna razón simplemente tiene el mismo número que Lima. Pero las otras 23 regiones, todas tienen un número mayor, y algunas muchísimo mayor. Por ejemplo, Arequipa tiene 4 veces más números de contagios, más contagiados, que Lima. Arequipa tiene, según mi último cálculo, estoy usando la memoria, 40 y tantos mil casos de contagio, o 48.000 creo, mientras que según el MINSA, Arequipa tiene solo 12 o 14.000. Entonces, recuerdo que la diferencia era de 4 veces. ¿Y eso por qué? No hay ninguna explicación técnica publicada en el MINSA. Lo que hay es una declaración que hizo el propio presidente de la República hace un par de semanas en una conferencia de prensa ante una de esas preguntas grabadas que llegó a sus oídos. Y la pregunta era, señor, ¿por qué las direzas
y las jerezas de las regiones reportan números que son distintos que los que ustedes tienen en el MINSA. Y él dijo, ah, bueno, eso es simplemente porque en las regiones están usando pruebas, reactivos, que no son los que el MINSA les envía para que hagan, sino son los reactivos que ellos mismos han comprado. Ahí me sorprendió mucho escuchar esa explicación, porque no estamos hablando de un caso más ni de dos casos más, sino de realmente la tercera parte, porque si el número que reportan las regiones es 750.000 redondeando, y el número que reporta el MINSA es 500.000 redondeando, es la tercera parte de los casos. Entonces, ¿por qué la diferencia? ¿Significa eso entonces que los reactivos de pruebas, tanto moleculares como rápidas, que han comprado cada una de las regiones con sus propios presupuestos, son reactivos malos? ¿Son reactivos bamba, como se dice, o son reactivos que no funcionan? Porque básicamente eso es lo que dijo el presidente. Dijo que estos reactivos no merecen la confianza del Ministerio de Salud. Pero nos olvidamos, yo he chequeado, y todos los reactivos que han comprado las regiones por su cuenta tienen permiso de Digemit, porque han sido importados por la vía legal, no son contrabando. Han ingresado por vía formal, han sido vendidos por droguerías con procedimientos de adquisición que se ajustan a los procedimientos del Estado. Y el permiso de Digemit, ¿qué significa? Que tienen registro sanitario. ¿Y quién es Digemit? Digemit es el acrónimo para Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas. ¿Y qué dirección general? Es la Dirección General del Ministerio de Salud. Entonces, el Ministerio de Salud le dice que no al Ministerio de Salud. Entonces, no tiene ningún sentido. Luego yo he buscado explicaciones que me permitan decir, entender lo que quiso decir el presidente. ¿Por qué las pruebas que está comprando el Ministerio de Salud son las buenas, en cambio las que compra la región Piura o la región La Libertad o Arequipa son malas, y por tanto no les hace caso y no las toma en cuenta en las estadísticas? Y la verdad no tengo respuesta para ello, salvo el que de esa manera evitamos el tener unas cifras tan altas. O sea, justamente el efecto al que me referí al inicio de esta entrevista. Es decir, pero yo le pregunto, doctor, si lo que tenemos es que las cifras se ocultan en los muertos y se ocultan en los contagios, la pregunta que yo le hago a usted, aunque parece y puede ser inocente, pero se la tengo que hacer, ¿qué razón habría para ocultarlas? Bueno, minimizar el problema. O sea, se está haciendo con los contagios lo mismo que con los decesos. Es decir, con los decesos siempre se decía, no, estos son los confirmados, y los confirmados se hacen con una prueba. Ya, ok. Pero señor, pero los otros números, no, los otros números siempre han estado en el sitio web del MINSA. Lo único que tenían que entrar era hacer 3 clics, 4 clics, bajar, descargar, y finalmente ibas a encontrar los datos. Y los datos siempre han estado ahí, es verdad. Los datos del SINADEF siempre han estado en la web del MINSA. O bueno, siempre desde hace 2 o 3 meses, no desde hace 5. El asunto es que lo mismo es con los contagios. Uno también puede ir a cada región y ver la sala situacional de cada una de esas regiones, y yo me he tomado el trabajo de hacerlo, y ahí están los datos. O sea, los datos están, no los esconden. Lo que pasa es que no los presentan. Y claro, no todos tienen la experticia como para ponerse a analizar data técnica extraída de diferentes fuentes o de data abierta. Yo comprendo. Pero es el ministerio el que debería ofrecer la información. Podría por lo menos decir, miren, acá hay una discrepancia. De acuerdo a lo que el MINSA tiene como estadística, hay 500.000 contagios. Pero de acuerdo a lo que las regiones informan, hay 750.000 contagios. Pero decir las cosas como son. ¿Y por qué es eso importante? Es importante porque de esa manera, por eso es que no se pudo ver abierta, yo comprendo, pero es el ministerio el que debería ofrecer la información. Podría por lo menos decir, miren, acá hay una discrepancia.
de acuerdo a lo que el MINSA tiene como estadística, hay 500.000 contagios. Pero de acuerdo a lo que las regiones informan, hay 750.000 contagios. Pero decir las cosas como son. ¿Y por qué es eso importante? Es importante porque de esa manera, por eso es que no se pudo ver el problema que ocurrió en Arequipa y en Huánuco. Porque si uno mira la data de las regiones y las del MINSA en meses anteriores, básicamente en el último mes y medio, se ve el repunte de contagios hace un mes y medio en Arequipa y en Huánuco, se veía. Sin embargo, cuando uno veía la data del MINSA, no había repunte. Era casi plano. Había muy pocos casos nuevos.